revelado, increíbles motociclistas desafían a El Chapo sin saber qué es el crimen más temido. El sol brillaba intensamente sobre el polvoriento pueblo, mientras el rugido de las motocicletas anunciaba la llegada de la adrenalina. Javier, con apenas 25 años, se encontraba en el umbral de una decisión que podría cambiar su vida. Las miradas de sus amigos estaban fijas en él, llenas de expectativa. Desde pequeño, había sido el chico de las motos, el mecánico hijo de un mecánico, conocido por su habilidad tosca pero prodigiosa. Sin embargo, hoy se podía sentir la presión encerrada en su pecho. Este no era solo un desafío de velocidad, era una prueba de su valor y de su legado familiar, que siempre había girado en torno a la honestidad y el trabajo duro. Mientras se ajustaba el casco, un dilema comenzó a burbujear en su interior. ¿Era esto lo que quería realmente? Las palabras de su madre resonaban en su mente: la familia y la lealtad son lo más importante. Atributos que siempre había respetado, pero que chocaban con la sed de reconocimiento que ardía en su corazón. Él podría haber sido un estudiante brillante, podría haber salido del pueblo que amaba, pero aquí estaba, atrapado en un ciclo de deber y deseo. Mientras sus amigos gritaban en apoyo, la tensión aumentaba como un volcán a punto de erupcionar. Las motos rugían y Javier podía sentir cómo la angustia se apoderaba de él. No solo corría por el honor de su nombre, corría por su propia identidad, por la aprobación de su padre, que siempre había sido el epítome de la lealtad y la honestidad. Si te caes, levántate, hijo, le había enseñado su padre. Pero si te enfrentas a algo peligroso, piénsalo 2 veces. Sin embargo, ahora el peligro se desbordaba a su alrededor, y lo desconocido acechaba en las sombras. Lo que su grupo de motociclistas ignoraba era la historia detrás de esas rutas, un legado de intriga y miedo que había marcado a sus padres. Y en medio de esa atmósfera eléctrica, apareció el abuelo, un hombre con el que no contaba. Su presencia era como un eco del pasado, un recordatorio de que a veces la valentía no se mide en kilómetros por hora, sino en decisiones que podrían cambiarlo todo. Las palabras del abuelo retumbaron en su mente: Javier, lo que haces hoy podría no solo traer honor, sino también peligro. Hay cosas que no conoces, sombras que nacen donde menos las esperas. El abuelo hablaba de viejas rivalidades, de territorios amenazantes, y, por un momento, el ardor de la carrera palideció ante la realidad que lo rodeaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras tomaba la última curva, la angustia creció con cada giro del motor. Ya no se trataba de una simple carrera, se trataba de su vida, su familia y la mancha del miedo que había estado presente desde su infancia. Su mente acelerada lo bombardeaba: ¿qué pasará si alguien se interpone en mi camino? ¿Y si el precio de esta valentía es más alto de lo que estoy dispuesto a pagar? El rugido de las motocicletas se difuminó en su mente, y lo único que podía sentir era una creciente inquietud hacia el horizonte incierto. Con el susurro de su madre pidiéndole que fuera precavido y el eco de su padre enseñándole a ser valiente, Javier supo que debía tomar una decisión: cruzar la línea entre la libertad y el pavor, arriesgando no solo su sueño, sino también la seguridad de su familia. La carrera no terminaba aquí, apenas había comenzado, y Javier se encontraba atrapado en él. Abismo de su propia historia, buscando la salida en un laberinto de sombras. El rugido de las motocicletas comenzaba a desvanecerse, pero la tempestad emocional en el pecho de Javier solo se intensificaba. Al llegar al final de la ruta, sintió como la adrenalina se mezclaba con el temor, todo a su alrededor era un torbellino de voces y sonidos que se convertían en un eco distante. Mientras abandonaba el círculo de sus amigos, se preguntó si había algo más que este disparo de acción basado en la velocidad. ¿Qué significaba realmente para él esta prueba? La búsqueda de reconocimiento, la necesidad de destacar en un mundo que a menudo daba la espalda a los de su clase, la eterna lucha entre el deber y el deseo. Con cada paso que daba hacia la salida del estacionamiento donde se habían congregado, Javier se sintió atrapado en un ciclo negativo. Recordó las historias que escuchaba de joven, las veladas advertencias de sus padres sobre los riesgos de desafiar a lo desconocido. Sin embargo,
aquí estaba, ante un dilema que superaba toda comprensión: seguir el camino que su padre había moldeado para él o decidir su propio destino, sin importar sus consecuencias. El eco de las palabras del abuelo referenciaban más que solo un llamado cauteloso, eran una invitación a descubrir lo que realmente atesoraba. Javier, de repente, sintió el peso de su cultura harapienta y la historia que resplandecía en su familia. En una vida marcada por sacrificios, el legado que le habían dejado no era solo uno de nobleza y competencia, era también uno de valentía ante la adversidad. En ese instante, pensó en lo que su padre diría si lo viera dudar, y el efecto paralizante que la decepción podría tener en su alma. Pero también se preguntó qué sentiría su madre si supiera que su hijo estaba eligiendo el mismo camino que la gente de su comunidad había evitado. Mientras reflexionaba, su mente se llenó de visiones de rutas abiertas y posibilidades ilimitadas, pero también de peligros escondidos que acechaban en la oscuridad. Los rostros de sus amigos, llenos de expectativa y ansias por correr, parecían un reflejo de sus propias esperanzas y sueños. Decidió, en ese momento de claridad, que no podía caer en la trampa de dejarse llevar por lo que otros esperaban de él. Necesitaba explorar, desafiarse, y encontrar su propia respuesta a la pregunta que nunca había podido responder: ¿quién era realmente Javier más allá de la figura de un mecánico? Tomó aire, sintiendo como el sol brillaba intensamente en su rostro, y sintió por primera vez la necesidad de romper el molde que lo había definido. La idea de desafiar la incertidumbre era aterradora, pero también liberadora. Entonces, tomó una decisión crucial: inscribirse en un campeonato no solo para competir, sino para aprender, crecer, y quizás, entender lo que su corazón realmente anhelaba. Con cada paso que daba hacia la motorización de sus sueños, Javier también comenzó a vislumbrar su futuro, un futuro donde él no fuera solo un reflejo de lo que otros habían querido, sino un constructor de su propio destino. Sin embargo, justo cuando parecía que había tomado el control de su vida, un nuevo desafío emergió, una sombra del pasado que nunca había imaginado que lo alcanzaría. En el horizonte, se perfilaba la figura de un antagonista que había estado acechando, un rival desconocido cuya sola presencia podría cambiar la dirección de todo. Sin saberlo, Javier estaba a punto de descubrir que el camino hacia su realización personal no sería tan sencillo como había pensado, y que cada decisión que tomara tendría un impacto en quienes lo rodeaban, incluso en los que más amaba. La tensión se apoderó de él nuevamente, mientras un nuevo llamado a la acción resonaba en sus oídos: ¿realmente estaba listo para enfrentarse a su verdadero yo, y qué repercusiones tendría sobre las personas que más le importaban? La carrera apenas estaba comenzando. Javier respiró hondo mientras sus pensamientos se atropellaban en su mente. La decisión de inscribirse en el campeonato lo había liberado de alguna manera, pero también había encadenado un nuevo y oscuro dilema. Esa figura en el horizonte, el rival desconocido, había traído consigo un miedo latente que comenzó a palpitar en sus sienes. Cada instante representaba una lucha interna, un tira y afloja entre el deseo de sobresalir y el temor a las repercusiones de su elección. Mientras se preparaba para dar el siguiente paso, un impulso de determinación lo empujó a buscar respuestas. Si verdaderamente quería desafiarse, necesitaba entender quién era su rival y qué significaba esto para su futuro. Así que, sin pensarlo, se dirigió a un viejo taller donde se rumoreaba que los hombres más astutos del motociclismo congregaban sus mentes y habilidades. Era un lugar donde el sudor se mezclaba con el aceite y la tenacidad de cada individuo brillaba como metal en fuego. Al entrar, un olor a gasolina y metal le dio la bienvenida. Las paredes estaban cubiertas de pósters de competiciones pasadas y rostros imponentes de motociclistas que habían dejado huella. Javier eligió un rincón apartado y se acomodó, observando detenidamente las conversaciones y los movimientos de los expertos. Sentía que cada palabra y gesto era una lección. Necesitaba absorber aquella energía, aprender de ellos, comprender el verdadero arte de competir. Uno de los mecánicos, un hombre de apariencia robusta, se le acercó. «¿Buscas algo, chaval?», preguntó, su voz llena de curiosidad. Javier se presentó y la conversación se tornó natural. Compartió su deseo de competir, su voluntad de aprender, y, poco a poco, descubrió que el hombre tenía un legado similar al suyo. Había empezado desde abajo, enfrentándose a rivales formidables y superando adversidades que lo formaron no solo como corredor, sino como persona. «En este mundo, no solo se trata de velocidad», le dijo el mecánico, inclinándose hacia él. «Se trata de conocer a tu máquina, de entender cada componente. La verdadera carrera es contra ti mismo». Las palabras del mecánico resonaron en Javier como un eco de verdad.
Comprendió que su búsqueda de aceptación y éxito debía ser antes un proceso de autodescubrimiento. Con renovado fervor, Javier se comprometió a trabajar junto al mecánico, aprovechando sus conocimientos. Dedicaría días y noches al taller, transformando su pasión en habilidades técnicas que le permitirían competir no solo de manera física, sino táctica. Desmontó una motocicleta pieza por pieza, aprendiendo cómo funcionaba cada elemento, cómo optimizar su desempeño. No podía permitirse entrar en la competencia con superficialidades, necesitaba armarse con cada herramienta en su arsenal. Sin embargo, su dedicación no pasó desapercibida. Pronto, su rival, esa sombra nebulosa que lo acechaba desde el inicio, comenzó a hacer distintas apariciones en el taller. Cada encuentro se cargaba de una tensión palpable. Javier no podía evitar preguntarse si estaba siendo observado, si ese contacto casual era solo un juego o la primera de muchas confrontaciones. La intensidad de su camino hacia el campeonato se hacía ineludible, así como las decisiones que tendría que tomar para enfrentar no solo a su rival, sino a la imagen de sí mismo que había construido. En una mezcla de nervios y convicción, se dio cuenta de que su verdadero desafío estaba apenas comenzando. A medida que se acercaba la fecha del campeonato, Javier se preguntaba, ¿sería capaz de enfrentar sus propios miedos y dudas, o dejaría que el espíritu de su rival lo dominara? Este no era solo un camino hacia la competencia, era una carrera hacia el autoconocimiento, y cada milla ganada significaba un paso más cerca de descubrir su auténtico yo. La adrenalina del desafío se apoderaba de él, prometiendo un desenlace electrizante, pero un misterio permanecía, ¿qué secretos más escondía todavía la figura de su antagonista? Javier despertó con el sonido de su propio aliento entrecortado. La ansiedad lo envolvía como una niebla espesa. Era la mañana del campeonato. Las horas previas a la competencia se sentían como el tamborileo de un reloj, exigiendo respuestas y decisiones. A medida que el sol comenzaba a elevarse, sus pensamientos giraban cada vez más rápido, como las ruedas de su motocicleta en la pista. Había llegado el momento de poner a prueba todo lo aprendido, pero la presencia de su rival lo acechaba como una sombra constante. Mientras se vestía, cada prenda se sentía como un peso que sumaba a su carga emocional. En su mente, la voz del mecánico resonaba, la verdadera carrera es contra ti mismo. Javier decidió que solo podía permitir que el miedo lo motivara, no lo paralizara. Con cada paso hacia el taller, imaginaba la pista, la velocidad, el rugido del motor, y, sobre todo, su propia determinación. Había dedicado horas a afianzar sus habilidades, pero también a comprender lo que realmente significaba competir. Su mente, ahora enfocado, comenzó a repasar las estrategias que había creado. No solo quería participar, deseaba hacer sentir su presencia. Listo para exponer su crecimiento personal y técnico, sabía que debía entrar a la competición con la mente clara y sin distracciones. Sin embargo, sabía que sería imposible ignorar la figura de su enemigo, quien ahora se erguía ante él como una barrera tangible. Las horas del taller pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Cuando finalmente salió al campo de competición, el aire cargado de anticipación lo embargó. Las gradas estaban repletas. Gente de todas partes se había congregado para ver a los competidores escalar la adrenalina. El rugido de las motos llenó el ambiente de una energía electrizante. Siempre había soñado con aquello, pero ahora, rodeado de seres cuya destreza evidentemente superaba la suya, su inseguridad amenazó con descarrilar su enfoque. La primera carrera tomó lugar ante su mirada expectante. Observó cómo otros pilotos se adelantaban, los gestos seguros, las maquinaciones calculadas. Mientras el silbido de la salida resonó, Javier sintió que una chispa de iniciativa encendía dentro de él. Recordó las horas de esfuerzo, las enseñanzas del mecánico. Todo allí había sido un intenso proceso que debía culminar en ese instante. La competencia no era solo una prueba de velocidad, era la manifestación de su crecimiento. Con cada retorno a la pista, encontró esa confianza que antes parecía lejana. Pero aún así, el enemigo que contemplaba desde la distancia, aguardando con la mirada fría, se inmiscuía en su concentración. Era su propio temor materializado. Después de varias vueltas, se encontró preguntándose, ¿qué lo llevaría a vencer no solo a su rival, sino a su yo más vulnerable? Mientras daba la última vuelta, la adrenalina lo empujó hacia adelante. Sin embargo, sus inseguridades empezaron a enredarse con su determinación. Su rival se deslizó al lado en un movimiento por acercarse.
era un duelo no solo físico, sino mental. ¿Cómo podría enfrentar a alguien que parecía representar todas sus dudas? Durante un breve instante, el miedo se transfirió a la máquina, el rugido del motor se tornó en un grito que resonaba en su cabeza. Javier respiró hondo, anclando su mirada en la pista. No se trataba solo de victoria, se trataba de superarse, de mostrarle a sí mismo que había conseguido explorar territorios que anteriormente había considerado inalcanzables. Mientras ajustaba el giro, las palabras del mecánico regresaron a su mente: conócete a ti mismo, y entonces entenderás a los demás. Mientras cruzaba la línea de meta, la revelación entró como un torrente. No importaba el resultado inmediato, sino la valentía de haber enfrentado sus fantasmas. Sin embargo, al volver a su lugar en la línea de salida, el rival lo miraba con una intención perturbadora. Al final de la carrera, esperándola, había algo más que unas simples palabras, una invitación a un duelo que cambiaría las reglas del juego. De Javier para siempre. Un nuevo reto se perfilaba en el horizonte. ¿Debería aceptar y arriesgarse a revelar sus fortalezas más ocultas? Javier se encontró de pie, atrapado entre la emoción del triunfo y el temor a lo desconocido. El desafío que le proponía su rival resonaba en su mente como un eco. Este no era un simple encuentro en la pista, era una invitación a lidiar con demonios internos, a demostrar que el crecimiento que había alcanzado no solo era efectivo en la competición, sino en su vida personal. Las palabras de su rival se deslizaban por su mente. Acepta el reto o vete a casa con tu miedo. Lo que hagas será un espejo de lo que eres. ¿Era esta la oportunidad para superarse, para abrir la puerta a nuevas posibilidades, o una trampa disfrazada? En ese instante de reflexión, el ruido del campeonato se disipó, y la multitud, con sus gritos eufóricos, se convirtió en un murmullo distante. Se sintió como un gladiador entre leones, donde cada decisión era crucial y cada movimiento podía sellar su destino. Mientras escuchaba los murmullos de su entorno, las tensiones acumuladas se convirtieron en un desafío personal. Javier sabía que lo que sucediera en la siguiente carrera no solo evaluaría su habilidad técnica, sino que también marcaría su relación con el miedo. No podría entrar a este nuevo enfrentamiento con las inseguridades a cuestas, debía liberarse de la carga emocional que lo había acompañado. Se retiró a un rincón del circuito, lejos de miradas inquisitivas. Cerró los ojos y tomó una profunda respiración. Recordó cada sacrificio, cada práctica y cada momento de duda que había desafiado. Como si un torrentoso rayo de claridad descendiera sobre él, comprendió que la verdadera carrera era la que había sostenido consigo mismo hasta ese momento. Reabrió los ojos, un nuevo brillo reflejando su determinación. El desafío no debería atemorizarlos, sino empoderarlo. Decidido a no dejar que sus inseguridades dominaran, se acercó a su moto, acariciando el manillar como si fuera un talismán que le recordara quién era. Era un acto de afirmación. Al verlo, sintió una oleada de confianza irradiar de su interior. El duelo que se avecinaba requeriría más que habilidades, precisaba un enfoque mental inquebrantable. Mientras las emociones y la adrenalina confluyeron en un torrente de energía, Javier contempló la posibilidad de aceptar el reto. Hacerlo podría llevarlo a una nueva esfera de competencia, una donde conociera realmente sus límites. Quizás, al hacerlo, podría incluso desmantelar la figura de su rival, convirtiendo al miedo en motivación. Javier se dio cuenta de que no solo luchaba contra otro piloto, sino contra la versión menos audaz de sí mismo. Cada giro en la pista era un símbolo, cada aceleración, un grito de guerra a sus viejas inseguridades. Mientras se sentaba en su moto, las próximas palabras que pronunció lo llenaron de una perspectiva renovada: acepto el desafío. La decisión era firmada, no había vuelta atrás. Sentía el calor del asfalto vibrando bajo sus ruedas, un recordatorio de la inminente carrera que lo esperaría. Con una sonrisa desafiante, se alineó en la línea de salida, listo para enfrentar lo que viniera. Sin embargo, un último pensamiento lo invadió mientras esperaba la señal de salida, hasta donde estaba dispuesto a llegar por conquistar su verdadero yo. El tiempo se congeló y el rugido de la multitud rompió la tensión. Pero en el fondo, Javier sabía que antes de que la carrera comenzara, debía tomar una decisión aún más profunda. La pregunta que se planteaba era inquietante: ¿realmente estaba listo para descubrir no solo su potencial, sino también el oscuro secreto que su rival había traído consigo? La señal de salida resonó como un disparo en el aire, y Javier sintió que el mundo se alineaba en un ángulo perfecto.
Participar no solo se trataba de velocidad y técnica, cada curva, cada aceleración en la pista iba a ser un desciframiento de su carácter y de su voluntad. Con el motor rugiendo ferozmente, la sensación de poder se intensificaba, llenando su ser de adrenalina. La primera curva se aproximaba y con ella, el recuerdo del desafío. Necesitaba recordar que lo había llevado hasta aquí no eran solo sus habilidades de piloto, sino la voluntad de levantarse cada vez que caía. Mientras los otros competidores lo superaban con facilidad, Javier comenzó a sentir una presión interna. No te dejes llevar por el miedo. Esa frase se repetía en su mente como un mantra. Vio como su rival, con una maestría inquietante, se mantenía por delante, estaba por debajo de él en la trayectoria, pero la imagen del oponente en la carrera se distorsionó en su mente. La figura de la competencia se hizo más volátil, transformándose en el reflejo de sus propios temores. Javier comenzó a ejecutar maniobras, no solo para reducir la distancia sino para aprender de cada giro. Cada movimiento era un aspecto de su fuerza personal, un recordatorio de la lucha interna que había mantenido a lo largo de su vida. Se concentró en la respiración, dejando que cada inhalación lo llenara de confianza. Las dudas comenzaron a disiparse, sustituidas por una nueva claridad. La carrera, al fin y al cabo, no era solo por la victoria, sino por la superación personal. En medio de la competencia, notó que el rival había cometido un error, se había lanzado en una curva demasiado agresivamente. Javier vio la oportunidad, y con determinación, apretó el acelerador. Esta decisión no fue solo técnica, fue un reflejo de su capacidad de adaptarse y aprender ante la adversidad. Sintió la máquina vibrar bajo él, como si la moto le hablase, y se dio cuenta de que el verdadero viaje era descubrir cómo utilizar la valentía que había cultivado en su interior. Cuando pasó al lado del rival, un resplandor de triunfo lo envolvió, pero, al mismo tiempo, se sintió vulnerable. Esa victoria momentánea planteó una pregunta inquietante: ¿realmente había superado el miedo que lo había mantenido cautivo? Cada centella del horizonte, cada segundo que pasaba era una invitación a cuestionar su real poder. Al cruzar la línea de meta, un clamor de vítores estalló a su alrededor, pero el eco de su propio corazón sonaba más fuerte. No era solo la celebración de una victoria, era la materialización del compromiso con su crecimiento personal. Sin embargo, entre todos los gritos y aplausos, la risa burlona de su rival resonó. Era un recordatorio no solo de la competencia, sino de los secretos que aún estaban ocultos entre ellos. A pesar de la victoria, Javier sentía que había desatado un hilo de incertidumbre. No sabía que nuevas batallas se avecinaban en la pista emocional que había decidido explorar. La confusión se apoderó de él cuando, en medio de la euforia, recordó la inquietante pregunta: ¿cuál era el oscuro secreto que su rival había traído consigo? En ese instante, comprendió que su propio desarrollo no estaba completo y que había más capas en la historia que todavía debía desentrañar. La verdad podría llevarlo a un abismo de introspección, un lugar donde tendría que confrontar no solo la competencia, sino también sus anhelos más profundos. Se dio cuenta de que la verdad podía cambiar la dirección de su vida de formas que aún no podía imaginar. La próxima carrera no sería solo un test a su habilidad, sino una revelación a su verdadera naturaleza. ¿Estaba preparado para enfrentarse a la historia que lo unía con su rival y que lo había mantenido en sombras hasta ahora? La victoria fue un destello, pero la incertidumbre permaneció. Javier se retiró del circuito con una mezcla de satisfacción y confusión, asegurándose de que no se notara su malestar. Sabía que había dado un paso significativo en su desarrollo, pero el eco de la risa de su rival resonaba en su mente como un recordatorio de que su lucha estaba lejos de concluir. ¿Qué significa realmente esta victoria?, se preguntó mientras caminaba hacia su taller. La adrenalina empezaba a disiparse, dando paso a una reflexión más profunda. En el fondo, Javier sabía que su rival había representado algo más que simple competencia, era una manifestación de sus propios miedos y limitaciones. Y a pesar de haberlo superado momentáneamente, el verdadero desafío estaba aún por llegar. El taller, con su familiar desorden de piezas y herramientas, ahora se sentía como un santuario desprovisto de respuestas. Mientras ajustaba su moto, Javier meditaba sobre lo que había aprendido en la pista. Cada curva y chaqué maniobra realizaban un eco en su mente como una lección grabada. La victoria había sido un hito, pero necesitaba profundizar más, había que buscar la raíz de sus verdaderos temores. Con cada ajuste a la máquina, se daba cuenta de que su camino no solo dependía de habilidades técnicas. Era un viaje emocional, un proceso de descubrir su esencia.
Así que, decidió dar un paso audaz. Esa noche, entraría en la categoría de los corredores veloces, uno de los más desafiantes, algo que muchos consideraban un suicidio deportivo. Pero para él, era un camino hacia el autodescubrimiento. Los días que siguieron fueron intensos. A medida que se preparaba para la nueva carrera, también se sumergió en la historia de su rival. Investigar su pasado era como abrir una caja de Pandora, cada revelación lo llevó a reflexionar sobre su propia historia. Supo de las batallas y sacrificios que había enfrentado su rival. Era un guerrero detrás de la moto, marcado por experiencias que resonaban con su propia lucha. Una noche, mientras revisaba vídeos de su rival corriendo, la comprensión lo golpeó, no se trataba solo de competencia. Era una interacción dinámica donde los sueños, los miedos y las aspiraciones se entrelazaban. Finalmente, se encontró a sí mismo cuestionando sus propias metas y motivaciones. ¿Estaba persiguiendo la victoria por la gloria, o había algo más profundo en su búsqueda? El día de la nueva carrera se acerca, y Javier siente la ansiedad correr por su cuerpo. En la línea de salida, los competidores se burlan entre sí, pero la presión no se centraba en ellos, sino en su mente. Sabía que las expectativas ahora eran más altas, y cada centella de crítico en su interior clamaba por reconocimiento y validación. Al encender el motor, una claridad implacable se apoderó de él. La pista se extendía ante él como un lienzo en blanco, una oportunidad no solo para demostrar su habilidad, sino para liberar sus ataduras internas. Lanzó una mirada furtiva a su rival, ahora a la distancia, y el burlón resonar de antes se convirtió en un eco distante, una llamada a la acción. Pero, al ver su reflejo en el visor de la moto, supo que la batalla era diferente esta vez. Al salir disparado al inicio de la carrera, se sentía dividido. Esta vez no solo competía por una victoria, buscaba descubrir la verdad detrás de la sombra que lo había seguido. ¿Sería la pista el lugar donde finalmente también enfrentara sus propios demonios? La señal volvió a sonar, y mientras el motor vibraba, Javier se lanzó hacia la pista con una sola pregunta fijada en mente: ¿estaba preparado para descubrir no solo al rival, sino también la verdad sobre sí mismo? Con el horizonte por delante, una mezcla de emoción y temor le estremecía el pecho. Su viaje apenas comenzaba. El rugido del motor resonaba en su pecho mientras avanzaba por la pista. Javier sintió el viento golpear su rostro, un recordatorio de que la velocidad no solo era una forma de competencia, sino también un vehículo para la introspección. No podía permitirse distraerse, el primer giro se acercaba rápido, y una caída podía costarle más que solo la carrera. Su corazón palpitaba a un ritmo frenético, pero en su mente, una calma engañosa empezaba a instalarse. Se centró. Colocó cada pensamiento en esta nueva versión de sí mismo, una que desafiaría no solo a sus oponentes, sino también a los límites que había construido a lo largo de su vida. Llevaba el peso de sus inseguridades, pero esta vez estaba decidido a transformarlas en combustible. La adrenalina no solo era su aliada, quería también que se convirtiera en su maestra. Mientras la carrera avanzaba, sentía como si cada vuelta lo acercara a una revelación personal. Con cada roce del asfalto, Javier asimilaba pequeños triunfos: había superado a un corredor, esquivado a otro, ajustando su abordaje frente a imprevisibles. Sin embargo, en el fondo, el eco de la risa de su rival se manifestaba como un fantasma al que no podía ignorar. En esos momentos, la duda se colaba entre sus pensamientos, cuestionando su motivación. ¿Era suficiente correr para ganar? ¿O había una necesidad más profunda de descubrir quién era realmente? Después de varias vueltas, logró colocarse en una posición privilegiada, pero la presión se intensificaba. Sabía que los ojos del público estaban sobre él, y con cada aplauso y murmullo, su inquietud crecía. A medida que la meta se acercaba, Javier luchaba contra la tentación de dejarse consumir por la urgencia de ganar. Aquel último tramo de la carrera estaba plagado de maniobras arriesgadas. Miró por el rabillo del ojo a su rival, notando que su sonrisa burlona había sido reemplazada por una expresión determinada. Era el momento decisivo, y la necesidad de demostrarse a sí mismo que podía superar ese miedo se intensificaba, llevándolo a un cruce de caminos. Tenía que tomar una decisión: seguir la ruta tradicional y arriesgarse a perder, o arriesgarlo todo y buscar un paso atrevido que lo llevara a la cima. Fue entonces cuando sintió una conexión con el resto de los competidores. Eran individuos, cada uno con su propia historia, sus propias luchas, y ese sentido de pertenencia al mundo de la velocidad y la competitividad lo invadió.
Esa epifanía lo sacudió profundamente. La victoria en la pista no era solo acerca de ser el primero. Era una lucha personal, un reconocimiento de que cada corredor era una manifestación de sus propias batallas. Con una valentía renovada, Javier decidió que no dejaría que el miedo lo detuviera. En la curva final, tomó una trayectoria audaz y arriesgada que lo llevó a la delantera. En lugar de ver la meta solo como un punto de llegada, la percibió como un portal hacia una nueva etapa de su vida. Cuando cruzó la línea de meta, la sensación de haber conquistado algo interno lo envolvió. Por fin, había dejado atrás la sombra de su rival. Pero mientras celebraba su victoria, un nuevo pensamiento se asomaba en su mente. Era solo el principio de un viaje mayor. Mientras el trofeo brillaba en sus manos, la confusión aumentó. Conocía el significado de esta victoria, pero ese sentido de logro pronto se desvanecería si no encontraba la próxima gran batalla. ¿Quién sería el siguiente? Y más importante aún, ¿quién sería él en el siguiente desafío? Atrás quedaba el pasado, pero el futuro brillaba con incertidumbre. Frente a él, un nuevo reto asomaba en el horizonte, y la pregunta que veía en su reflejo se tornaba más clara: ¿sería este el camino hacia su verdadero propósito, o una ilusión más en su búsqueda de identidad? El eco de una nueva Kampfrentaschen empezaba a brotar en su mente, dejando entrever que la revolución personal apenas comenzaba. La brisa fresca de la mañana acariciaba el rostro de Javier mientras contemplaba el paisaje a su alrededor, su trofeo aún en la mano. Aunque el rugido del motor había cesado, el estruendo de pensamientos dentro de su mente crecía sin tregua. La victoria había sido significativa, sí, pero la adrenalina empezaba a desvanecerse, dejándolo con un vacío inquietante que no podía ignorar. Se encontró en una encrucijada. Momentáneamente inmerso en sus propias reflexiones, Javier comprendió que la pista no era más que un reflejo de la vida misma: retos, emociones y decisiones. Había ganado, pero ¿había realmente conseguido algo duradero? La pregunta lo persiguió mientras se alejaba de las multitudes, en busca de un lugar más tranquilo. Al separarse del bullicio, observó a otros corredores preparándose para su turno, cada uno abordando el desafío con un enfoque diferente. Algunos se reían y conversaban, intercambiando anécdotas de batallas anteriores, mientras que otros se sumergían en profundas meditaciones. La variedad de reacciones despertó en Javier una curiosidad que hasta ese momento había ignorado. Decidió acercarse a un grupo de pilotos en un rincón. En medio de ellos, un joven llamado Carlos se preparaba con meticulosidad. Javier lo observó con atención, notando la concentración que emanaba de él. Su mirada no era solo de determinación, había algo más, una pasión que levitaba en el aire. Intrigado, Javier le preguntó sobre sus motivaciones. La respuesta de Carlos lo sorprendió: no se trataba de ganar o perder, sino de la conexión que sentía con su motocicleta, como si cada giro y aceleración le revelara un pedazo de sí mismo. Aquella perspectiva lo conmovió, no porque fuera nueva, sino porque resonaba con lo que él mismo había comenzado a sentir. La competencia era un medio, no un fin. Las palabras de Carlos lo llevaron a una profunda reflexión. Tal vez había apresurado demasiado su búsqueda de respuestas, enfocándose solo en la meta y no en el viaje. Decidido a explorar esta nueva visión, Javier se impuso un reto personal más allá de las carreras. Se comprometió a aprender más sobre la técnica de conducción, la mecánica y el arte de cada giro y curva. Sabía que mejorar no solo implicaba ganar, sino también entender su pasión en su esencia más pura. Volvió a subir a la motocicleta, pero esta vez su enfoque era diferente. Se trataba de aprender a dominar la máquina bajo sus pies, de conocer cada vibración, cada limitación. La pista se convirtió en su aula, y la adrenalina en su socia en el aprendizaje. Sin embargo, el eco de la risa burlona de su rival, la misma que había sentido durante la carrera, aún estaba presente en su mente. A medida que se dedicaba a mejorar, la comparación con su antiguo rival se asomaba en su subconsciente. Era un recordatorio de que los caminos hacia el crecimiento no siempre eran lineales. La competencia interna era feroz y, aunque Javier se centraba en su desarrollo personal, el deseo de confrontar a su rival persistía. Mientras la semana avanzaba, Javier se encontró con un dilema. Carlos, quien se había convertido en un amigo cercano, le habló de un campeonato regional donde los mejores competidores serían desafiados. Es la oportunidad perfecta para mostrarte a ti mismo lo que vales, le instó. Javier sintió un tirón en su pecho.
Debería arriesgarse nuevamente, enfrentando no solo a su rival, sino también a la versión de sí mismo que aún dudaba. La idea lo desveló, la sombra del temor y la expectativa de esa contienda inminente lo rodeaban. ¿Estaba preparado para enfrentar no solo a los demás, sino también a su inseguridad? Mientras el día de la competencia se acercaba, un impulso arrollador de confianza y miedo lo invadía al mismo tiempo. Javier miró su motocicleta, sintiendo que no era solo un objeto de velocidad, sino un símbolo de su transformación. Había llegado el momento de poner a prueba su evolución. Pero, en el fondo, otra pregunta surgía: ¿había realmente superado su pasado o el verdadero desafío apenas comenzaba? Javier se encontraba en la línea de salida del nuevo campeonato regional, el corazón palpitante de emoción y nerviosismo. Había pasado semanas refinando su técnica, iluminando cada rincón de su conocimiento sobre la mecánica de su moto, y ahora, por fin, estaba aquí, listo para enfrentar el desafío que lo había estado llamando. La experiencia previa había moldeado su camino y transformado su perspectiva. Desde la carrera anterior, había comprendido que no solo se trataba de competir, sino de redefinir su identidad. Ya no temía a los rivales ni a las opiniones ajenas, su verdadero reto era encontrarse a sí mismo. En lugar de ver a su rival como un enemigo, comenzaba a concebir la competencia como una oportunidad de crecimiento mutuo. El camino hacia la pista no solo era un trayecto físico, sino un viaje hacia su verdadero ser. Con cada vuelta que completaba en la pista, sintió que la adrenalina se conjugaba con el conocimiento adquirido. Recordó las palabras de Carlos y la conexión que había encontrado con su moto. Perderse entre las aceleraciones y los giros se había convertido no solo en un entrenamiento físico, sino en un tipo de meditación activa. No había vuelta atrás, su propósito estaba enfocado. La señal de salida resonó como un eco claro en su mente. Mientras los motores rugían en un coro de emociones, Javier se sintió ligero. Ya no era el chico que lidiaba con el peso de las expectativas ajenas. Tenía ante él un campo de posibilidades, listo para ser explorado, y cada competidor era un reflejo de su propia historia. La carrera comenzó y él aceleró, sintiendo el impulso de la máquina como una extensión de sí mismo. Cada curva era un paso en su autodescubrimiento. Rodrigo, su rival más temido, estaba a su lado, pero esta vez, no era simplemente una amenaza a su victoria, sino una representación del desafío que enfrentaba internamente. Con cada maniobra, ya no sentía miedo, solo un profundo deseo de demostrarle a sí mismo que había crecido. Al tomar una curva, recordó las palabras de su padre: la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. A medida que avanzaban las vueltas y la competencia se tornaba más intensa, Javier se encontró en el momento decisivo, la última curva del campeonato. En un giro audaz que había practicado exhaustivamente, decidió jugársela. La presión era intensa, pero algo dentro de él encajó perfectamente. Con un acelerón final, se lanzó hacia el frente y cruzó la línea de meta en primer lugar. La multitud estalló en vítores, pero en lugar de sentir simplemente la emoción de triunfar, el reconocimiento que circulaba en el aire le pareció diferente. Era la validación de su propio viaje, un camino que finalmente había elegido él mismo. Mientras levantaban su trofeo, Javier sintió una oleada de libertad. Esta victoria no solo era un logro hacia el exterior, era una reivindicación de sí mismo, un testimonio de su transformación. Rodrigo se acercó, extendiéndole la mano en un gesto sorprendente. «Bien hecho», dijo con una sincera sonrisa. En ese momento, la rivalidad se disipó y se transformó en un respeto mutuo. Javier entendió que cada competidor estaba luchando con sus propias batallas internas, y que la verdadera victoria no radicaba solo en ganar, sino en el desafío personal que cada uno enfrentaba. Mientras se dirigía a casa con el trofeo en el asiento del pasajero, Javier reflexionó sobre su viaje. Había conquistado tanto la pista como el miedo que lo había mantenido en la sombra durante tanto tiempo. La historia que había compartido con Rodrigo, el camino que había recorrido con Carlos, y el legado de su familia se habían amalgamado en una experiencia de crecimiento significativo. Ahora se sentía preparado para los nuevos retos que vendrían. Había logrado un equilibrio entre sus deseos y responsabilidades, y con cada vuelta que daría en el futuro, no solo competiría, buscaría aprender y crecer. Había vuelto a reconocer su identidad, y ese era el triunfo más grande de todos. A medida que salía del pueblo, mirando hacia el horizonte donde las líneas de la carretera se extendían infinitamente, Javier sonrió.
No había más dudas. Este era el camino que había decidido seguir. Se sentía pleno, consciente de que cada carrera sería una nueva oportunidad para descubrirse a sí mismo, la verdadera esencia de ser un motociclista, pero también, un ser humano en constante evolución. Y así, mientras el sol se ponía, el espíritu de Javier brilló más que nunca, comprometido con su viaje de autodescubrimiento. Sin mirar atrás, se lanzó hacia el futuro, un camino lleno de posibilidades. La historia de Javier es un claro ejemplo de que cada uno de nosotros está en una carrera permanente. Una carrera hacia la autoaceptación y la realización, donde cada curva representa un reto y cada meta, una posibilidad de reescribir nuestra propia narrativa. ¿Te has sentido alguna vez en la misma encrucijada? No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre finales. No olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de ser parte de esta comunidad,